Quítale a tus hijos el peso de tu karma. Esa es tu verdadera tarea como padre, como madre, como ser humano que quiere dejar un legado. No se trata de bienes ni de herencias materiales, sino de algo más invisible y devastador. Los juicios, los miedos y las cadenas que cargaste y que si no despiertas, ellos repetirán. Y si tus hijos no están fallando, sino cargando lo que tú nunca elegiste enfrentar. Marco Aurelio decía, la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y si tus pensamientos están manchados de miedo, de control, de culpas heredadas, entonces tus hijos crecerán respirando ese mismo aire, aunque jamás lo hayas querido. En este video, vamos a ver cómo cortar esas cadenas invisibles desde la mirada del estoicismo, cómo dejar de transmitir juicios que no te pertenecen y que tampoco deben pertenecerles a ellos. Te daré ejemplos claros de la vida cotidiana, principios estoicos aplicables y un ritual práctico para que, al terminar, tengas en tus manos una llave real de liberación. Quédate hasta el final y comenta ahora mismo. Conmigo termina el ciclo. Esa será tu primera declaración pública de ruptura. Suscríbete si buscas fortaleza y libertad, porque lo que vamos a revelar aquí no es solo filosofía. Es una herencia distinta, hecha de alas en lugar de cadenas. Capítulo 1. No heredas destino, heredas hábitos. El error de muchos hombres y mujeres es creer que están condenados por la sangre, que lo que vivieron sus padres será irremediablemente lo que vivirán ellos y, después, lo que vivirán sus hijos. Pero el estoicismo nos enseña a ver más allá. No heredamos un destino escrito en piedra. Heredamos hábitos, juicios, maneras de interpretar la vida que sin darnos cuenta repetimos como si fueran verdades absolutas. Epicteto lo dijo con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Esa frase, aparentemente simple, contiene el secreto de generaciones enteras encadenadas. Porque lo que tus hijos absorben no es tu historia en sí misma, sino la forma en que interpretaste esa historia. Imagina a una familia que durante décadas ha repetido la misma frase, no alcanza. El abuelo lo decía cuando la mesa estaba vacía. El padre lo repite mientras llena el carrito del supermercado. Y el hijo, aunque nunca ha pasado hambre, crece con la idea de que la abundancia es peligrosa y que la carencia acecha detrás de cada esquina. Esa familia no heredó pobreza, heredó un juicio, y como todo juicio repetido, termina moldeando la vida de quienes lo reciben. Así funciona la transmisión invisible, no a través de cadenas de hierro, sino a través de palabras, silencios y hábitos cotidianos que parecen inocentes, pero que pesan como montañas. Séneca advertía que la mayor esclavitud es la del espíritu, y que no hay cadenas más fuertes que los pensamientos no examinados. Lo que no cuestionamos se convierte en costumbre, y la costumbre se instala como una segunda naturaleza. Si tú cada día repites frente a tus hijos que el mundo es injusto, que nadie puede confiar en nadie, que todo es lucha y escasez, no les estás enseñando la verdad del mundo, les estás entregando tu interpretación, y ellos crecerán respirando ese aire hasta creer que es el único oxígeno posible. Aquí es donde el estoicismo se vuelve radical. Marco Aurelio, en medio del poder absoluto, escribía para sí mismo: la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Él lo sabía, podía ser emperador, y aún así vivir como esclavo. Si sus juicios eran los de un esclavo, podía estar en guerra, rodeado de dolor y de muerte, y sin embargo, mantenerse libre, si en su interior dominaba la razón. De igual manera, tú puedes haber vivido en carencia, pero si trabajas tu juicio, tus hijos no tendrán que arrastrar ese mismo miedo. Piénsalo así. Cuando un padre dice, no alcanza, lo que enseña no es contabilidad, sino ansiedad. Cuando una madre repite,
Cuidado, el mundo es peligroso. Lo que transmite no es prudencia, sino desconfianza permanente. No se trata de negar las dificultades de la vida, porque la vida siempre traerá retos. Se trata de distinguir entre lo que es real y lo que es un hábito heredado. El pan puede estar sobre la mesa, la cuenta puede estar en positivo, pero si el juicio sigue siendo de escasez, los hijos vivirán como si aún estuvieran hambrientos. El estoicismo nos invita a romper esa cadena, no con discursos vacíos, sino con práctica consciente. ¿Qué significa práctica consciente? Significa detenerte antes de repetir las frases que a ti te repitieron. Significa observar tu propia mente y preguntarte, ¿este juicio es mío o lo heredé sin examinarlo? Porque lo que no revisas en ti, lo impones sobre ellos. Y aquí aparece la primera responsabilidad estoica: examinar el juicio heredado dominante en tu casa. Tal vez fue la escasez. Hay que guardar cada moneda porque el mañana es incierto. Tal vez fue el control. Si no obedeces, el mundo te va a destruir. Tal vez fue el perfeccionismo. Nunca es suficiente. Siempre se puede hacer mejor. Cada uno de estos juicios se disfraza de amor, de cuidado, de prudencia, pero cuando no los cuestionamos, se convierten en cadenas que aprisionan la mente de quienes vienen después. Epicteto decía que no podemos elegir los acontecimientos, pero sí nuestra respuesta. Y aquí está la clave. No puedes borrar lo que vivieron tus padres ni lo que viviste tú, pero sí puedes elegir cómo responder ahora. Puedes repetir la frase del miedo o puedes sembrar la semilla de la virtud. Puedes callar ante la sombra o puedes mirarla de frente y transformarla. Esa elección es tuya. Y al hacerla, no solo te liberas tú, liberas a tus hijos. El ejercicio es simple, pero profundo. Nombra el juicio heredado dominante en tu hogar. Escríbelo, míralo, desenmascáralo. No lo excuses, no lo disfraces de prudencia ni de experiencia. Llama a las cosas por su nombre. Si fue miedo, dilo. Si fue control, dilo. Si fue escasez, dilo. Al nombrarlo, ya no actúa desde la sombra, ya no se cuela de manera invisible en tus palabras. Y cuando lo veas, pregúntate, ¿quiero que mis hijos repitan este juicio o quiero cortar el ciclo aquí? El destino no se transmite en la sangre. Lo que se transmite son hábitos y juicios. Y los hábitos, aunque sean antiguos como una dinastía, pueden romperse con un instante de lucidez. Lo que no enfrentaste se repetirá, pero lo que decidas transformar se convertirá en libertad. No heredas destino, heredas hábitos. Y los hábitos, si eres fiel a la disciplina estoica, están bajo tu control. Capítulo 2. El río que fluye, la cadena de juicios. Los antiguos estoicos comparaban la vida con un río. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que todo fluye, que nada se detiene, y que lo que somos hoy es apenas un instante en ese cauce eterno de la naturaleza. Pero así como un río puede correr libre y limpio, también puede arrastrar barro, piedras y desvíos que permanecen generación tras generación. En tu familia, esos desvíos no son accidentes cósmicos, son juicios que se repiten como costumbre. Lo que llamamos karma familiar no es una fuerza mágica que condena a los hijos, sino la corriente de pensamientos que los padres nunca se detuvieron a cuestionar. Una frase dicha en la infancia puede convertirse en una roca enorme en medio del río, desviando el curso no solo de tu vida, sino también de la de quienes vienen después. Y aquí está la enseñanza estoica. No son las rocas las que determinan tu destino, sino lo que eliges hacer con ellas. Puedes esquivarlas, golpearlas sin sentido, o reconocerlas y aprender a redirigir la corriente. Epicteto lo resumió con una claridad imposible de ignorar. La vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esos pensamientos, repetidos una y otra vez, son como gotas que pulen la piedra,
como corrientes que tallan el cauce. Si tu pensamiento dominante es que el mundo es hostil, tus actos se ajustarán a esa creencia, y tus hijos beberán esa misma agua. Si, en cambio, tu pensamiento dominante es que lo único que depende de mí es mi virtud, entonces toda la corriente se encausa hacia la libertad, y esa será la herencia que les dejes. Imagina una familia donde la idea fija es equivocarse, es fracasar. El abuelo lo repite tras cada error, el padre lo graba en cada regaño, y el hijo, aunque tenga talento, vive paralizado, con miedo a probar por temor a decepcionar. No heredó un fracaso real, heredó un juicio sobre el error, y el juicio pesa más que la experiencia, porque un error puede corregirse, pero una idea enquistada gobierna toda una vida. Otro ejemplo. En muchos hogares se normaliza la frase «la gente siempre traiciona». El niño crece con esa corriente de sospecha y aunque nunca lo hayan traicionado de verdad, aprende a vivir con la guardia en alto, incapaz de confiar. ¿De dónde salió esa desconfianza? No de un hecho concreto, sino de un hábito mental transmitido como si fuera sabiduría. Así es como el río se ensucia, no con hechos, sino con interpretaciones. Séneca, en sus cartas a Lucilio, advertía que la costumbre, si no se combate, pronto se convierte en necesidad. Y eso es lo que vemos en el cauce de una familia. Un hábito no revisado se convierte en corriente inevitable. Pero el estoico no acepta esa esclavitud. El estoico sabe que puede detenerse en la orilla, observar el flujo y decidir cómo quiere nadar. Porque aunque la corriente exista, tu libertad está en elegir tu respuesta. La práctica estoica, entonces, es observar los juicios que fluyen en tu hogar como si fueran piedras en un río. Pregúntate, ¿qué frases se repiten en mi casa una y otra vez? ¿Cuáles son las gotas que caen sin descanso? Puede ser, no alcanza. No confíes en nadie. Nunca es suficiente. El mundo es cruel. Escríbelas, míralas con distancia. Solo al nombrarlas puedes reconocer que son juicios, no verdades. Marco Aurelio decía, si está en tu poder, ¿por qué te quejas? Y si no lo está, ¿por qué te quejas también? Esa es la forma de purificar el río, distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. No puedes borrar las frases que te dijeron, pero puedes decidir no repetirlas. No puedes evitar que tus padres hayan vivido con miedo, pero puedes impedir que ese miedo sea la herencia de tus hijos. El río de la vida nunca se detiene. Fluye hacia adelante, te arrastra y también alimenta a quienes vienen después. El reto estoico es claro. ¿Qué agua quieres que beban tus hijos? ¿La corriente turbia de los juicios heredados o la claridad de una mente disciplinada en la virtud? La decisión no es cósmica, es diaria. Cada palabra, cada silencio, cada gesto tuyo, añade una gota más al río. El ejercicio práctico de este capítulo es sencillo, pero transformador. Escribe 3 frases que se repiten en tu familia y cámbialas por su equivalente virtuoso. Si en tu casa siempre se dijo «no alcanza», reemplázalo por «aprovecha lo que tienes y haz lo suficiente». Si siempre se dijo «no confíes en nadie», cambia por «elige con prudencia a quién confiar». Pero confía. Si siempre se dijo «nunca es suficiente», cambia por «el esfuerzo honesto basta», porque el valor está en la acción, no en la perfección. Estas sustituciones no son meros juegos de palabras, son nuevos cauces para el río. El río de la vida nunca será completamente puro, pero puede fluir con menos piedras si tú eliges examinar los juicios heredados. Esa es la tarea del estoico. Cortar el ciclo de la costumbre ciega y reemplazarlo por el cauce de la virtud. Capítulo 3. Casos cotidianos, escasez y control. Si hasta ahora hemos comprendido que no heredas un destino, sino hábitos y juicios, es hora de mirar
cómo esos juicios toman forma en la vida real. Porque no se transmiten como discursos filosóficos ni como manuales escritos, sino en frases pequeñas, en gestos cotidianos, en silencios que se repiten tanto que se convierten en atmósfera. El estoico no observa las ideas en abstracto, observa la práctica, y es en lo cotidiano donde más se ven las cadenas invisibles. El primer caso es la escasez. Piensa en la frase repetida en miles de hogares: come todo, porque mañana puede que no haya. Puede que en un inicio fuera necesaria, pronunciada en un tiempo de hambre real, donde el pan era un tesoro. Pero con los años, cuando la mesa ya está llena, la frase sigue sonando como un eco que nadie cuestiona. El hijo, aunque nunca conoció el hambre, crece con ansiedad en torno a la comida. El nieto, aunque vive rodeado de abundancia, siente culpa cada vez que deja algo en el plato. Así funciona el juicio heredado. La realidad cambia, pero la interpretación permanece como una sombra. Marco Aurelio decía: la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esa familia ya no vive en escasez, pero piensa desde la escasez, y por lo tanto su vida está gobernada por ese fantasma. Y aquí aparece la primera lección estoica. El problema no es la mesa vacía o llena, sino el juicio que colocas sobre ella. Escasez es repetir el miedo cuando ya no existe la causa. Abundancia no es tener mucho, es tener la mente tranquila con lo que tienes. El segundo caso es el control. Una madre que en su infancia vivió abandono, o un padre que conoció la traición, puede crecer con la necesidad visceral de tenerlo todo bajo vigilancia. Lo disfrazan de amor. Te llamo 10 veces al día porque me preocupo por ti. No puedes salir porque allá afuera hay peligro. Decido por ti porque quiero lo mejor para ti. Pero detrás de esa aparente protección, lo que realmente transmiten es miedo. Y el hijo, aunque viva en un entorno seguro, siente que el mundo es una amenaza permanente, que la libertad es un riesgo imposible de asumir. Séneca advertía: el que teme lo que no está bajo su poder, se condena a sí mismo a una vida de ansiedad. Esa es la paradoja del control. Quien más quiere proteger, más encadena. Porque el hijo, que nunca decide por sí mismo, no aprende a usar su razón. Y la razón es el arma natural con la que enfrentamos la vida. Un padre puede entregar alimento, techo y estudios. Pero si entrega también el hábito de la dependencia, ha robado lo esencial, la posibilidad de la libertad interior. Estos casos nos muestran que el verdadero karma, en clave estoica, no es castigo divino ni destino cósmico, sino repetición de juicios no examinados. El hambre heredada se convierte en ansiedad. El abandono heredado se convierte en control. Y cada palabra dicha sin conciencia refuerza la cadena. Epicteto lo dijo de forma tajante: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. No es la pobreza real la que asfixia, es el juicio de nunca es suficiente. No es la traición la que encadena, es el juicio de todo el mundo me va a fallar. Aquí el ejercicio práctico es sencillo, pero exige valentía. Observa qué frases se repiten en tu casa. Tal vez oyes con frecuencia: el dinero nunca alcanza. Ten cuidado. Todos quieren aprovecharse de ti. Sin mí, no podrías. Cada una de esas frases, pronunciadas con convicción, es una gota de miedo que va llenando el río. La tarea del estoico es detenerse y decir: esto no es un hecho, es un juicio, y yo puedo elegir otro. Imagina reemplazar no alcanza por usa con prudencia lo que tienes, y confía en tu disciplina para lo que venga. Imagina cambiar el mundo es peligroso por el mundo es incierto, pero mi fortaleza me basta para enfrentarlo. Imagina transformar sin mí no podrías en confío en que puedes aprender por ti mismo. Ese cambio de palabras no es superficial, es un cambio de cauce en el río.
La verdadera protección a tus hijos no es librarlos de todo riesgo, sino enseñarles a responder con virtud cuando el riesgo aparezca. Porque la vida siempre traerá momentos de incertidumbre, siempre habrá pérdidas, siempre habrá tropiezos. Lo que no puedes permitir es que ellos enfrenten esas pruebas con cadenas mentales heredadas de tus miedos. El estoico no promete un mundo sin dolor. Promete un espíritu capaz de enfrentarlo con dignidad. La herencia más grande que puedes dejar a tus hijos no es una casa ni un apellido limpio, sino la enseñanza silenciosa de que lo único que realmente importa está dentro de ellos, su juicio, su disciplina, su capacidad de elegir la virtud por encima del miedo. Elige hoy qué frase dejarás de repetir. Elige qué juicio no volverás a sembrar. Porque cada vez que hablas sin conciencia, entregas cadenas, pero cada vez que hablas con virtud, entregas alas. Capítulo 4. Madurez. Oportunidad de ruptura. Muchos piensan que la madurez es simplemente el ocaso, el lento declive hacia el final de la vida. Pero el estoicismo la ve como un regalo. Es el momento en el que, después de haber sobrevivido a la tormenta de la juventud, por fin tienes la posibilidad de mirar atrás con calma y reconocer los hilos que han tejido tu destino. Mientras eres joven, estás demasiado ocupado, construyendo, corriendo, demostrando. Pero cuando la vida te concede el tiempo de la madurez, también te entrega la mirada clara para ver aquello que antes pasabas por alto. Y esa mirada, si es valiente, puede romper cadenas que tus antepasados nunca pudieron romper. Marco Aurelio, siendo emperador, se repetía a sí mismo en sus meditaciones: si el mal está en el uso, está en ti corregirlo. No importa qué hayas recibido, lo decisivo es lo que haces con ello. El hombre que nació en la pobreza puede convertirse en esclavo de su miedo a la escasez, o puede usar ese recuerdo como ejercicio de disciplina y gratitud. La mujer que creció sin afecto puede repetir la cadena de silencio, o puede decidir ser la primera en pronunciar las palabras que su madre nunca dijo. La madurez te pone frente a esa disyuntiva: repetir o transformar. Piensa en un padre que de niño pasó hambre. Ahora, ya adulto, vive en estabilidad. Sin embargo, aún repite frases de temor: come rápido, mañana puede faltar, ahorra cada moneda como si fueras a perderlo todo. Sus hijos, aunque jamás han sentido el filo real del hambre, cargan con la ansiedad de su padre. Él cree que los protege, pero en realidad les entrega un miedo ajeno. Aquí, la madurez le ofrece una oportunidad única: reconocer que el juicio de escasez ya no corresponde al presente y que insistir en él sería encadenar a quienes más ama. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y uno de los mayores desperdicios es dejar pasar la madurez sin usarla como oportunidad de liberación. Cada año que pasa es una ocasión más para examinar los juicios heredados y decidir cuáles terminan contigo. Porque la verdadera nobleza no está en acumular riquezas ni en dejar un apellido intacto, sino en cortar la transmisión de hábitos nocivos y ofrecer a tus hijos una herencia distinta: la libertad de pensar y vivir según la virtud. Lo hermoso de la madurez es que te permite ver el río entero. Ya no estás atrapado en el remolino inmediato de la juventud. Puedes mirar atrás y reconocer: mi padre vivió con miedo, mi madre con control, mis abuelos con escasez. Y en ese reconocimiento está la fuerza para decir: el ciclo termina aquí. No necesitas condenar a los que vinieron antes, porque ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Pero sí puedes asumir tu deber de no transmitir la misma carga. Eso es lo que significa ser verdaderamente adulto: cargar con lo que es tuyo para no cargar a los demás con lo que nunca les correspondió. El ejercicio estoico es claro: haz un balance diario. Pregúntate cada noche, como Epicteto aconsejaba: ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué dejé sin hacer?
En esas 3 preguntas simples cabe toda la revolución silenciosa que puedes obrar en tu familia. Si reconoces que repetiste una frase heredada, ya diste el primer paso. Si descubres que callaste donde debías hablar, ya tienes la oportunidad de corregir. Y si ves que elegiste virtud en lugar de miedo, puedes dormir sabiendo que en ti el río empezó a limpiarse. La madurez no es un peso ni un castigo, es un privilegio. Es el momento en que el hombre deja de correr ciego y aprende a caminar consciente. El joven sueña con conquistar el mundo. El adulto sabe que la verdadera conquista está en gobernar su interior. Y gobernarse a sí mismo significa detener la repetición automática de lo heredado y comenzar a vivir deliberadamente. La enseñanza es simple. Lo que tus padres no pudieron cortar, tú sí puedes. No esperes a que tus hijos crezcan para que ellos carguen con el juicio que tú nunca enfrentaste. La madurez te llama a ser valiente, a mirarte con honestidad y a elegir qué legado dejarás. Porque el legado más poderoso no es una herencia material, es una herencia invisible, el aire que respirarán tus hijos en cada decisión, en cada silencio, en cada palabra. El ejercicio práctico de este capítulo es este. Escribe al final del día una frase que se repite en tu hogar y decide conscientemente no repetirla mañana. Puede ser no alcanza, todo es peligroso, nunca es suficiente. Al decidir detener esa gota, rompes un patrón. No necesitas grandes gestos ni discursos solemnes. Basta con no repetir lo que antes era automático. Ese pequeño acto es el inicio de una revolución silenciosa, porque el destino no es una condena, es una elección diaria, y la madurez es el terreno fértil donde esas elecciones pueden tomar raíz. No desperdicies ese regalo, usa tus años, tus heridas, tus recuerdos, no como cadenas, sino como combustible para cortar los juicios heredados. Capítulo 5. Hábitos reactivos del hegemonicón. Los estoicos hablaban del hegemonicón, esa parte interior que gobierna los juicios y las decisiones. Allí se decide si somos libres o esclavos, si actuamos con razón o si reaccionamos como bestias. Y es aquí donde muchos hombres se pierden. En vez de gobernar, son gobernados. No por dioses crueles ni por maldiciones familiares, sino por hábitos reactivos que nunca examinaron. Lo que algunos llaman cadenas invisibles, en estoicismo son simplemente juicios automáticos que han escapado de la disciplina de la razón. Epicteto lo dijo con dureza: a la dificultad, oponle razón. Pero, ¿qué hacemos la mayoría? Oponemos gritos, impulsos, silencios llenos de veneno. Reaccionamos como lo hicieron nuestros padres, como lo hicieron nuestros abuelos, sin detenernos a preguntar si ese hábito es justo, si es sabio, si es digno. Un hijo llora y el padre lo castiga, no porque sea lo correcto, sino porque en él se activa la herida de haber sido obligado a callar cuando era niño. Una madre critica con severidad, no porque su hija haya fallado realmente, sino porque su propio perfeccionismo heredado se enciende ante el error. No son los hechos, son los juicios automáticos. Marco Aurelio anotaba en sus meditaciones: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y si esos pensamientos son oscuros, repletos de ira, miedo o vergüenza, eso mismo será el tono con el que se coloree toda la vida familiar. No hacen falta grandes tragedias para transmitir cadenas. Basta con un gesto repetido cada día, una palabra automática, una reacción que nunca se somete al tribunal de la razón. Ahí nacen los hábitos reactivos, cuando olvidamos que cada acto, por pequeño que sea, moldea no solo nuestra alma, sino también la de quienes nos miran. Piensa en una escena común. Un hijo rompe un vaso. El hecho en sí es insignificante, un objeto roto, pero el padre, cargado con la costumbre de la ira, reacciona con gritos desmedidos, como si el vaso fuera la prueba de un fracaso profundo.
¿Qué hereda el hijo? No el miedo al vaso roto, sino la costumbre de creer que cada error merece castigo desproporcionado. Ese hábito, esa reacción no gobernada, se convierte en una lección silenciosa. La vida es peligrosa, el error es imperdonable. El problema no es la ira en sí, ni el miedo, ni la tristeza. Los estoicos no negaban las emociones, pero enseñaban a mirarlas como impresiones iniciales. Epicteto decía que la primera impresión no depende de ti, pero tu reacción sí. El llanto de un hijo puede despertar molestia, pero tú eliges si lo conviertes en violencia o en oportunidad de enseñanza. El error de tu compañero puede irritarte, pero tú decides si lo usas para construir o para destruir. Cuando olvidas esto, el hegemonicón queda en manos del hábito, y entonces no gobiernas, eres gobernado. Séneca, en su Tratado de la Ira, advertía que nada muestra más debilidad que la incapacidad de dominarse a uno mismo. Quien se deja arrastrar por la reacción se convierte en esclavo del instante, y un esclavo no transmite libertad, transmite cadenas. El hijo de un hombre esclavo de la ira aprenderá a temer o a repetir esa misma ira. La hija de una madre esclava del miedo aprenderá a vivir desconfiando de todo, aunque nunca haya visto el peligro real. Así es como los hábitos reactivos se multiplican. De un juicio no examinado nacen generaciones enteras atrapadas en la misma repetición. El ejercicio estoico para romper este ciclo es sencillo, pero exige valentía, la pausa. Antes de reaccionar, respira y pregúntate, ¿qué juicio estoy sosteniendo en este momento? Esa pregunta corta el flujo automático y devuelve el poder al hegemonicón. Si lo que piensas es, mi hijo me falta al respeto porque llora, puedes corregirlo en el instante. Mi hijo llora porque es humano, como yo lo fui. Si lo que piensas es, si me contradice, me humilla, puedes recordar, la opinión de otro no hiere mi virtud. No se trata de suprimir la reacción, sino de transformarla con razón. Imagina el cambio. Un padre que en vez de gritar, explica. Una madre que en vez de controlar, confía. Un hijo que aprende que el error no es vergüenza, sino camino al aprendizaje. Esos pequeños momentos, multiplicados día tras día, cambian el tono de toda una familia. No porque la vida sea más fácil, sino porque el río de juicios que fluye en esa casa ya no está gobernado por la costumbre, sino por la virtud. El ejercicio práctico de este capítulo es este. En tu próximo momento de irritación, detente. Haz 3 respiraciones conscientes. Pregúntate qué juicio estás repitiendo que no te pertenece. Escríbelo, cámbialo, sustitúyelo por otro más virtuoso. Por ejemplo, cambia. Me faltan al respeto, por aquí tengo la oportunidad de enseñar templanza. Cambia, todo me sale mal por este es un error, no mi destino. Cambia, soy débil, por estoy aprendiendo. Con cada sustitución, no solo limpias tu hegemonicón, también liberas a quienes vienen detrás de ti. Capítulo 6. La llave es la conciencia práctica. En la vida, no basta con leer sobre filosofía, ni con repetir frases sabias. Lo que transforma no es la teoría, sino la práctica consciente. Los estoicos jamás se conformaron con discursos. Hacían de cada día un entrenamiento, de cada circunstancia una oportunidad para ejercitar la virtud. Y aquí está la diferencia entre repetir los juicios heredados o romperlos. La conciencia. No una conciencia abstracta, sino práctica, encarnada en actos simples y repetidos hasta volverse costumbre virtuosa. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones. La verdadera libertad consiste en vivir como la razón te ordena. No es cuestión de esperar que los años borren los errores heredados, ni que el tiempo se encargue de sanar lo que tus padres no resolvieron. La vida no corrige por sí sola. Eres tú, con tu disciplina diaria, quien debe interrumpir la cadena. Y lo haces cada vez que eliges detener un juicio antes de pronunciarlo.
cada vez que cambias una reacción automática por un acto deliberado. Imagina una situación común. Recibes una llamada del colegio. Tu hijo no ha entregado una tarea. Tu primer impulso es repetir lo que escuchaste 1000 veces. ¿Por qué eres tan flojo? Nunca haces nada bien. Esa es la voz heredada, el eco de frases que no nacieron en ti, pero que aprendiste a disparar sin pensar. La conciencia práctica consiste en pausar ese impulso y preguntarte, ¿qué juicio estoy sosteniendo ahora? ¿Estoy interpretando este hecho como un fracaso total o como una oportunidad de enseñar disciplina? Esa pausa lo cambia todo. Ya no hablas como un autómata repitiendo lo que te dijeron, sino como un hombre que ha decidido gobernar su hegemonicón. Epicteto enseñaba, no busques que los acontecimientos sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serena. Aplicado a la familia, esto significa aceptar que tus hijos cometerán errores, que la vida traerá problemas, que nada será perfecto. Pero en lugar de reaccionar con el juicio heredado, todo está perdido, esto siempre pasa, nunca cambias. Eliges responder con virtud. El hecho externo no está en tus manos. Tu juicio, sí, y ese juicio se convierte en ejemplo vivo, más poderoso que cualquier sermón. La conciencia práctica también se ejercita con palabras que reescriben los patrones. Si en tu casa siempre se dijo, no alcanza, cámbialo por aprende a usar lo que tienes con sabiduría. Si siempre se dijo, el mundo es peligroso, cámbialo por el mundo es incierto, pero la virtud basta para enfrentarlo. Si siempre se dijo, nunca es suficiente, cámbialo por el esfuerzo honesto es suficiente, porque el valor está en la acción. No son simples frases, son semillas que germinan en el terreno fértil del alma. Séneca decía, las palabras dan forma a los pensamientos y los pensamientos a la vida. Por eso, el estoico mide lo que dice, mide cómo lo dice y mide lo que calla. Cada palabra repetida sin conciencia refuerza un hábito antiguo. Cada palabra elegida con razón abre un cauce nuevo para el río de los juicios familiares. La conciencia práctica no se limita a evitar lo negativo, también consiste en sembrar lo virtuoso. No olvides que la práctica exige repetición. No basta con hacerlo una vez, como un gesto aislado. Los estoicos se entrenaban cada día, porque sabían que la mente se educa como el cuerpo, con ejercicio constante. Por eso, Marco Aurelio escribía para sí mismo cada mañana y cada noche, recordándose lo que ya sabía, no porque lo hubiera olvidado, sino porque necesitaba fortalecer la costumbre de vivir según la virtud. Haz lo mismo. Escribe, repite, examina, corrige. Cada vez que lo haces, interrumpes la cadena de juicios heredados y creas una nueva costumbre para los que vienen después. El ejercicio práctico de este capítulo es crear una ficha de reemplazo. Toma un cuaderno y dibuja 2 columnas. En la primera, escribe los juicios heredados que más se repiten en tu familia. El dinero no alcanza, nadie es de fiar, si fallas, vales menos. En la segunda, escribe la respuesta estoica que quieres sembrar en su lugar. La templanza me basta, la prudencia me guía, pero confío. El error es maestro, no condena. Cada vez que surja el impulso de repetir lo antiguo, abre tu ficha y pronuncia en voz alta el juicio nuevo. Al inicio, parecerá artificial, pero con el tiempo se volverá natural. Y ese será el aire que respiren tus hijos. Porque al final, la conciencia práctica no consiste en grandes discursos ni en promesas solemnes, sino en detener la repetición ciega y elegir en el instante el juicio que construye en lugar del que destruye. Y cada elección consciente es un eslabón menos en la cadena del pasado. Recuerda, lo que no se hace consciente se convierte en destino. Lo que se hace consciente se transforma en libertad. Capítulo 7. La sombra estoica. Proyecciones y apegos del ego. Los estoicos nunca usaron la palabra sombra
como la entendemos en otros enfoques, pero entendían con claridad que dentro de cada hombre hay una batalla silenciosa. Aquello que no gobiernas en ti, lo terminas proyectando sobre los demás. Epicteto lo expresaba sin rodeos. Primero, vence en ti aquello que quieres corregir en los demás. Esa es la verdadera sombra estoica. Los juicios que nunca examinaste, los defectos que nunca aceptaste, los deseos que nunca dominaste, y que ahora aparecen reflejados en quienes te rodean, especialmente en tus hijos. Imagina un padre que fue educado en la dureza, al que le enseñaron que llorar era signo de debilidad. De adulto, cuando su hijo muestra sensibilidad, no ve al niño, se ve a sí mismo, y lo que rechaza no es al hijo, sino la fragilidad que un día tuvo que enterrar. Entonces reacciona con desprecio o con dureza, llamando débil a lo que en realidad es humano. Ese hijo no carga con su propia naturaleza, carga con la herida no resuelta del padre. Así funciona la proyección. Lo que no enfrentas en ti, lo combates en el otro. Otro caso. Una madre que nunca pudo vivir su independencia porque la sociedad se lo negó. Reprime en silencio ese deseo, pero cuando su hija busca autonomía, lo interpreta como rebeldía, como ingratitud, como amenaza. Lo que realmente le duele no es la decisión de su hija, sino el eco de su propia libertad frustrada. Entonces la critica, la controla, la acusa de egoísta. No está viendo a la hija, está peleando contra su propia sombra, y sin darse cuenta, le transmite la misma cadena que un día la aprisionó. Séneca decía, no es libre aquel que está esclavizado por sus pasiones, aunque reine sobre medio mundo. Y una pasión reprimida no desaparece, se convierte en sombra. El padre que nunca aceptó su sensibilidad, la proyecta en forma de ira. La madre que nunca aceptó su deseo de independencia, lo proyecta en forma de control. Lo que no reconoces en ti, termina gobernándote. Y lo que te gobierna a ti, inevitablemente lo entregas como herencia invisible a quienes más amas. El estoico, sin embargo, no huye de su sombra. La enfrenta, no con golpes ni con negación, sino con integración. Marco Aurelio lo escribía para sí mismo. No digas más, voy a estudiar filosofía, sino, voy a ser un hombre libre. Ser un hombre libre significa aceptar que en tu interior hay ira, miedo, celos, deseo de poder, y que el camino no es destruirlos, sino reconocerlos para que no dominen tus actos. Porque lo que niegas con violencia vuelve disfrazado en forma de hábito automático. La práctica estoica aquí es simple, pero dolorosa. Pregúntate con honestidad, ¿qué es lo que más me irrita de mis hijos? Puede ser su lentitud, su independencia, su sensibilidad, su deseo de explorar. Ahora haz la segunda pregunta. ¿Es realmente un defecto de ellos, o es algo que me recuerda a una parte de mí que nunca acepté? Muchas veces descubrirás que lo que más rechazas en ellos no es suyo, es tuyo. Y cuando lo entiendes, el enojo se disuelve y da paso a la compasión. Porque ves al niño como es, no como espejo de tus heridas. Imagina el cambio. El padre que reconoce su propia fragilidad puede acompañar a su hijo sensible en lugar de reprimirlo. La madre que acepta su frustración puede animar a su hija a vivir lo que ella no pudo, en lugar de llamarla desobediente. Ese acto no es pequeño. Es cortar una cadena que tal vez llevaba generaciones atando a tu familia. Séneca aconsejaba, si quieres ser amado, ama con cordura. Amar con cordura significa no proyectar tu sombra sobre los que amas. Significa decir, este miedo es mío, no es tuyo. Esta frustración es mía, no es tuya. Esta herida es mía, no tienes por qué cargarla. Eso es amor consciente, amor estoico, aquel que distingue lo propio de lo ajeno, lo que está bajo tu control de lo que no lo está.
El ejercicio práctico de este capítulo es este. La próxima vez que algo de tu hijo te irrite, no reacciones de inmediato. Pregúntate, ¿qué me recuerda de mí esta conducta? ¿Qué parte de mí misma o de mí mismo está hablando aquí? Escríbelo, nómbralo. Acepta que esa herida o ese deseo existen en ti, y desde ese reconocimiento cambia tu respuesta. En lugar de repetir la cadena con reproches, abre espacio para que tu hijo sea distinto a ti. Ese simple acto es el inicio de la liberación, porque la sombra no se vence reprimiéndola, se vence integrándola, y cuando la integras, dejas de proyectarla en los demás. Ese es el regalo que puedes dar a tus hijos, no verlos como prolongaciones de tu herida, sino como individuos únicos, libres para ser lo que deben ser. Cuando rompes ese ciclo, no solo te liberas tú, les das alas a ellos. Y en eso consiste la verdadera grandeza del estoicismo, en gobernarte a ti mismo para no gobernar con cadenas a quienes amas. Capítulo 8. Expectativas que encadenan versus destino propio. Uno de los mayores errores de los padres es creer que sus hijos han venido al mundo para completar lo que ellos no lograron. Y sin darse cuenta, los atan con cadenas invisibles, cargadas de frases que parecen amor, pero que son prisión. Quiero que seas lo que yo no pude ser, dicen algunos. Tienes que estudiar lo que yo no estudié, insisten otros. Pero como advertía Epicteto, no busques que los acontecimientos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren y vivirás sereno. Lo mismo vale para los hijos. No vinieron a este mundo para cumplir tu guión, vinieron para escribir el suyo. Las expectativas son traicioneras porque se disfrazan de cuidado. Una madre que sueña con ver a su hija casada puede llamarlo preocupación por su felicidad. Un padre que insiste en que su hijo sea médico puede justificarlo como asegurarle un futuro estable. Pero detrás de ese barniz de amor, muchas veces lo que hay es miedo, frustración o necesidad de validación. No son expectativas de virtud, sino de ego. Y el ego, cuando se proyecta en los hijos, se convierte en cadena. Marco Aurelio lo entendió. El fruto de esta vida es un alma conforme con lo que sucede, una conducta justa, palabras veraces y un espíritu que acepta todo lo que le llega como necesario. Si incluso un emperador aceptaba que no podía forzar los acontecimientos, ¿qué derecho tenemos nosotros de forzar la vida de nuestros hijos? El estoicismo enseña que lo único que puedes dar es ejemplo, guía y raíces. Lo demás les pertenece a ellos. Imagina un hijo que ama el arte, pero su familia lo empuja hacia el derecho porque da más prestigio. O una hija que sueña con viajar, pero su madre insiste en que primero debe casarse bien. A primera vista, parece que los padres están asegurando lo mejor para sus hijos, pero en el fondo están robándoles su naturaleza. El niño puede obedecer, la joven puede ceder, pero el precio será una vida prestada, un camino ajeno. Y como diría Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. El estoico entiende que cada ser humano tiene un telos, una dirección natural hacia la virtud y hacia su propia individuación. Interferir con esa dirección no es protección, es violencia. La verdadera tarea del padre y la madre no es entregar un mapa ya dibujado, sino enseñar a leer las estrellas. No es dictar el destino, es acompañar en el viaje. Amar no es imponer, es permitir. Las expectativas no solo se transmiten en órdenes directas, también en miradas, silencios y tonos de voz. El hijo que escucha un claro, si eso es lo que quieres, cargado de decepción, entiende perfectamente que lo que eligió no fue aceptado. La hija que recibe elogios solo cuando cumple con lo esperado aprende a vivir para complacer, no para ser. Esa es la trampa de las expectativas. Moldean sin palabras, pero pesan como cadenas.
Epicteto enseñaba que la libertad consiste en distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Tus hijos dependen de ti mientras son pequeños, para alimentarse, para aprender, para recibir guía, pero su destino, sus elecciones, su vocación no dependen de ti. Eso está en sus manos, en su hegemonicón, en su razón. Pretender controlarlo es usurpar lo único que nunca debió estar bajo tu dominio. El ejercicio estoico, en este punto, es duro, pero necesario. Distingue en ti lo que es guía de lo que es imposición. Pregúntate, ¿esta expectativa que tengo es virtud o es ego? ¿Quiero que mi hijo estudie esto por él o por mí? ¿Quiero que mi hija viva de esta manera porque es su camino o porque yo no pude vivirlo? Esa honestidad es la única forma de cortar las cadenas invisibles. Imagina el cambio. Un padre que, en lugar de decir, tienes que ser abogado, dice, quiero que uses tu razón para elegir lo que te haga crecer como ser humano. Una madre que, en lugar de repetir, cásate pronto, dice, vive con templanza, y que tu decisión nazca de la libertad, no de la presión. Esa diferencia no es sutil. Es la frontera entre el amor que aprisiona y el amor que libera. El ejercicio práctico de este capítulo es escribir un contrato invisible contigo mismo. Caminaré al lado de mis hijos, no delante. Seré guía, no carcelero. Los amaré en lo que son, no en lo que quisiera que fueran. Léelo en silencio. Recuérdalo cada vez que una expectativa asome. Porque el verdadero legado no es que tus hijos repitan tu historia, sino que tengan la libertad de escribir la suya. El estoico no teme renunciar a sus expectativas, porque sabe que la virtud no está en moldear al otro, sino en gobernarse a sí mismo. Y gobernarte significa aceptar que tus hijos no son tu reflejo, sino seres completos, con derecho a vivir su propio camino. Esa es la herencia más grande que puedes dar. No una vida copiada, sino la posibilidad de una vida auténtica. Capítulo 9. El poder del logos. Palabras y silencios. El estoicismo nos recuerda que lo que distingue al ser humano de los demás seres es el logos, la razón expresada en palabras. Y ese poder, cuando no se usa con conciencia, se convierte en arma de doble filo. Puede levantar o destruir, liberar o encadenar. Marco Aurelio lo resumía con sobriedad: que tu palabra sea recta, no porque hablar bien sea un adorno, sino porque cada palabra es semilla que germina en la mente de quien la escucha, y más aún en la mente de un hijo que aprende de ti lo que significa ser humano. Las cadenas más pesadas no siempre se transmiten con gritos de odio, muchas veces nacen de frases dichas al descuido. Nunca haces nada bien. ¿Por qué no eres como tu hermano? Eres un inútil. Palabras que tal vez se lanzaron en un momento de cansancio, de frustración o de ira, pero que se instalan como sentencias en el corazón del hijo. El vaso roto se olvida, pero la frase «eres un desastre» resuena durante décadas. El cuaderno perdido se reemplaza, pero el «nunca sirves para nada» se convierte en un eco constante en la adultez. Séneca advertía: las palabras hieren más que los golpes. Y tenía razón, porque la herida física cicatriza, pero la palabra repetida se convierte en voz interna. El niño que escuchó «no vales nada» crece con la convicción de que su vida debe ser una eterna demostración de valor. El adolescente que escuchó «de ti no espero nada» vive en el filo de la indiferencia, dudando de su propio derecho a existir. Así se transmiten las cadenas, no con látigos, sino con sílabas. Pero no solo las palabras hieren, el silencio también transmite. El padre que nunca dice «te quiero», aunque lo sienta, enseña a sus hijos a dudar de su valor. La madre que nunca reconoce un logro, aunque lo admire, transmite la idea de que nada es suficiente. El silencio puede pesar tanto como la palabra cruel, porque en él se cuela el veneno de la indiferencia,
Y el niño que crece sin reconocimiento termina luchando, incluso de adulto, por obtener una validación que nunca llega. Epicteto enseñaba que debemos cuidar no solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Porque no basta con tener razón, es necesario expresarla de forma que edifique. Decir fallaste con serenidad abre un camino de corrección. Decir eres un fracaso abre una cadena de culpa. El hecho es el mismo, pero el juicio que transmites cambia todo. Aquí radica la diferencia entre el logos que libera y el logos que aprisiona. Piensa en un ejemplo cotidiano. Una hija llega con una calificación baja. El padre puede reaccionar diciendo, «Eres una inútil, nunca sirves para estudiar». Esa frase se incrusta como un puñal en su autoestima. O puede decir, «Hoy fallaste, pero el error es maestro. Mañana puedes hacerlo mejor». Esa otra frase se convierte en semilla de resiliencia. La diferencia es una palabra, pero el efecto es una vida. Marco Aurelio también insistía en la claridad. Habla lo necesario y con justicia. Hablar lo necesario significa no llenar el aire de frases huecas ni de reproches automáticos. Y hablar con justicia significa que tus palabras reflejen la virtud, no tu ira pasajera. Si tus palabras no construyen, destruyen. Si tus silencios no abrazan, hieren. El logos no es neutro. Siempre deja huella. La práctica estoica para romper esta cadena es sencilla. Revisa tus frases. Observa qué palabras se repiten en tu casa. ¿Son semillas de confianza o de miedo? ¿Son cadenas o alas? Haz el ejercicio de escribir 3 frases que recuerdes haber escuchado de tus padres que aún te pesan, y luego escribe 3 frases nuevas que quieres que tus hijos recuerden de ti. Tal vez tus padres dijeron, no vales nada. Que tus hijos recuerden, tu valor no depende de tus errores, sino de tu esfuerzo. Tal vez escuchaste, nunca es suficiente. Que ellos escuchen, el esfuerzo honesto es digno, incluso si no es perfecto. Tal vez oíste, no puedes solo. Que ellos escuchen, confío en tu razón. Y estoy a tu lado mientras aprendes. Séneca decía, las palabras deben ser pesadas, no numerosas. Una frase dicha con conciencia puede derribar años de silencio. Un estoy orgulloso de ti en la madurez puede curar una herida sembrada en la infancia. Un te quiero, dicho con sinceridad, puede liberar cadenas que parecían perpetuas. Y si el silencio fue tu error, empieza a hablar. Si la palabra hiriente fue tu herencia, empieza a sembrar un lenguaje nuevo. Nunca es tarde, porque el inconsciente puede ser viejo, pero el logos es siempre joven y poderoso. El ejercicio práctico de este capítulo es simple. Elige una frase de liberación y repítela cada día a tus hijos, sin importar su edad. Puede ser, confío en ti, tu vida es tuya, equivocarte está permitido. Repite hasta que se convierta en aire, en atmósfera, en semilla fértil, y si un día sientes que tu boca quiere pronunciar la vieja cadena, detente, respira. Recuerda que cada palabra tuya es un legado. Decide si quieres heredar cadenas o alas. Capítulo 10. Miedos heredados igual a escenarios no examinados. Los estoicos enseñaban que no son los hechos los que nos atormentan, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Epicteto lo resumió en una línea inmortal. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y de todas las opiniones heredadas, pocas pesan tanto como los miedos. No los miedos conscientes, los que nombramos y reconocemos, sino los miedos invisibles que flotan en el aire de una casa y se transmiten sin palabras, de generación en generación. Piensa en una familia marcada por la escasez. Los padres repiten frases como, el dinero nunca alcanza. Aunque con los años logren estabilidad, el miedo permanece como un fantasma. Los hijos, aunque nunca hayan pasado hambre, crecen con ansiedad al gastar,
como si cada decisión económica fuera una amenaza. Ese miedo no es suyo, es heredado. Y como advertía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El problema no es el hecho, sino el escenario inventado que la mente repite como verdad. Otro ejemplo. Una madre que fue criada en un barrio violento, donde la calle era sinónimo de peligro. De adulta, aunque viva en un entorno seguro, transmite esa misma alerta permanente a sus hijos. No los deja salir, les repite que el mundo es cruel, los llena de advertencias. Los niños crecen con la idea de que todo paso hacia afuera es una amenaza. Así, aunque nunca enfrentaron violencia, viven encadenados a un miedo que no les pertenece. El miedo heredado funciona como una sombra proyectada. Condiciona la mirada sin que lo notes. El hijo de un hombre que temió siempre perder su trabajo puede convertirse en adulto ansioso, inseguro ante cada jefe, aunque nunca haya sido despedido. La hija de una mujer marcada por la traición puede vivir desconfiando de cada pareja, aunque nunca haya sido engañada. El miedo no vivido directamente se instala como un guión invisible, dictando reacciones desproporcionadas frente a hechos pequeños. Marco Aurelio escribió: «No dejes que el futuro te perturbe. Llegarás a él, si es necesario, con la misma razón que hoy te protege contra el presente». Ese es el antídoto estoico contra el miedo heredado. Examinar los escenarios antes de dejar que gobiernen. Preguntarse: ¿es este miedo mío o lo recibí de alguien más? ¿Está fundado en hechos presentes o en fantasmas del pasado? El estoico no niega el miedo, lo mira de frente, lo interroga, lo desnuda, porque el miedo, una vez examinado, pierde gran parte de su poder. La práctica aquí es concreta. Cada vez que sientas ansiedad o temor, escribe qué escenario estás imaginando. Tal vez pienses: perderé todo de la noche a la mañana. Me traicionarán como a mi madre. No hay seguridad en nada. Luego pregúntate: ¿dónde está la evidencia de que esto ocurrirá? ¿Depende de mí o está fuera de mi control? Si depende de ti, actúa con prudencia. Si no depende, entrégalo al destino. Esa es la disciplina del miedo en versión estoica. No huir, sino examinar. Un ejemplo moderno lo ilustra. Un hombre teme constantemente enfermar gravemente, aunque los médicos le aseguren que está sano. Ese miedo lo paraliza, lo hace obsesionarse con síntomas inexistentes. Al examinarlo con honestidad, descubre que su padre murió joven de una enfermedad repentina y que ese recuerdo se convirtió en guión heredado. El miedo no era suyo, era un eco. Reconocerlo le permite decir: mi vida es mía, no la copia de la de mi padre. El miedo sigue apareciendo, pero ya no lo gobierna. Séneca aconsejaba practicar la premeditación de los males. Imaginar con serenidad los peores escenarios para quitarles el filo. Enséñate a esperar todo y a temer nada. Al aplicar esta disciplina, los hijos no aprenden a vivir en alerta, sino en confianza. Descubren que el miedo no enfrentado se convierte en cárcel, pero el miedo examinado se convierte en maestro. El ejercicio práctico de este capítulo es sencillo. Identifica un miedo que gobierne tu casa: la escasez, la traición, la enfermedad, el fracaso, y escribe una versión examinada de él. Por ejemplo: temo que el dinero nunca alcance hechos. Siempre hemos tenido lo necesario. El miedo es herencia, no realidad. Repítelo en voz alta cada vez que el fantasma aparezca. Esa repetición consciente corta la cadena, y poco a poco, el miedo deja de transmitirse como atmósfera. Porque al final, los miedos heredados no son cadenas inevitables, son escenarios no examinados. Y el estoico, que hace de su vida un entrenamiento en la razón, sabe que ningún fantasma se sostiene cuando lo iluminas con la lámpara del logos.
Liberar a tus hijos de tu miedo es enseñarles que la vida no se gobierna con sobresaltos, sino con atención, virtud y confianza. Esa es la herencia verdadera, no una colección de temores, sino la valentía de mirar el mundo con los ojos claros. Capítulo 11. Romper la repetición. Del destino ciego a la elección consciente. Los antiguos estoicos entendieron algo que hoy todavía cuesta aceptar. Mientras vivas como un esclavo de tus hábitos, repetirás el mismo destino una y otra vez. Marco Aurelio lo dejó escrito. La vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y los pensamientos heredados, si no los revisas, se convierten en cadenas que repiten los mismos fracasos, las mismas luchas, las mismas heridas de generación en generación. No es destino, es inercia. No es maldición, es repetición. Piensa en una familia donde el fracaso financiero se repite. El abuelo pierde sus tierras por decisiones imprudentes. El padre invierte en negocios arriesgados y fracasa. El hijo crece con miedo al dinero y termina tomando las mismas malas decisiones. A primera vista, parece un destino inevitable, una especie de karma familiar. Pero el estoicismo ofrece otra mirada. Lo que sucede no es un castigo cósmico, sino la repetición de creencias y hábitos nunca examinados. Séneca lo expresaba con claridad. El destino guía al que lo acepta y arrastra al que se resiste. Y resistirse aquí significa vivir sin conciencia, sin examinar la cadena que te gobierna. La repetición ciega no es exclusiva del dinero. Ocurre en relaciones, en actitudes, en adicciones. 3 generaciones de mujeres que se unen a hombres abusivos, convencidas de que el amor siempre duele. 3 generaciones de hombres que arruinan su salud con excesos, repitiendo que vivir poco pero intenso es mejor que vivir con disciplina. Son frases heredadas, juicios que se disfrazan de verdad hasta que alguien los cuestiona. Y en ese cuestionamiento comienza la ruptura. Epicteto advertía: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo llamarás destino. Aquí está la clave. Lo que parece fatalidad no es más que falta de examen. Romper la repetición consiste en detenerse, mirar hacia atrás, identificar el patrón y negarse a entregarlo a los que vienen. Ese acto, aunque silencioso, es un sacrificio inmenso, porque el primero que rompe es siempre visto como extraño. El hijo que rechaza el exceso es acusado de aburrido. La hija que no acepta una relación tóxica es llamada rebelde. El padre que decide ahorrar y vivir con disciplina es visto como tacaño. El que rompe la repetición siempre carga con la incomodidad de ser distinto, pero ese peso, como enseña el estoicismo, es virtud en acción. Marco Aurelio decía: si es soportable, sopórtalo. Si no lo es, deja de quejarte. El dolor cesará cuando termine tu juicio sobre él. Romper la repetición duele, porque exige enfrentar las críticas, revisar los propios miedos y desafiar las lealtades invisibles. Pero es un dolor noble, el dolor del atleta que entrena, el dolor del herrero que forja, el dolor del hombre que corta un lazo para dejar libre a los que vienen detrás. Imagina el impacto. Una madre que fue criada en el silencio de «los problemas de familia no se hablan». Decide ser honesta con sus hijos, contarles sus errores, abrir el diálogo. Con ese gesto, rompe décadas de secretos y permite que la verdad circule. Un padre que fue educado en la violencia decide no repetir el golpe, sino enseñar con palabra firme y ejemplo. Ese acto no solo transforma su presente, también cambia el futuro de sus nietos, porque la cadena se corta en él. Eso es romper la repetición, transformar destino en elección. El ejercicio práctico de este capítulo es escribir tu árbol de repeticiones. Anota qué patrones has visto repetirse en tu familia. Quiebras, adicciones,
silencios, frases que se repiten como mantras. Luego marca cuál de esos patrones ya empezó a aparecer en ti. Finalmente, elige uno y escribe. Aquí termina. No como deseo, sino como compromiso. Cada día que actúes distinto, habrás roto un eslabón más de la cadena. Porque el estoicismo no promete que puedas cambiar a tu familia, ni borrar lo que ya pasó. Lo que promete es algo más grande, que en tu mente, en tu juicio, está la llave para romper el ciclo. Y esa ruptura, aunque incomprendida, es el mayor acto de amor hacia los que vienen. Como diría Séneca, el que ha aprendido a gobernarse a sí mismo no será gobernado por el destino. Al final, la repetición ciega es esclavitud. La elección consciente es libertad. Tú decides qué herencia dejas, el peso de repetir o la dignidad de elegir. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede cambiar la historia de generaciones. Capítulo 12. El amor consciente, raíces y alas. Muchos padres confunden el amor con el control. Creen que proteger es encadenar, que amar es moldear, que guiar es decidir por el otro. Pero el estoicismo enseña algo distinto. Amar de verdad es aceptar la libertad del otro, incluso si esa libertad duele, incluso si esa libertad contradice tus propios deseos. Epicteto lo expresó con crudeza. Nunca digas de tu hijo, lo he perdido. Di más bien, lo he devuelto, no porque no importe, sino porque nada ni nadie nos pertenece por completo, ni siquiera aquellos a quienes más amamos. El amor inconsciente es ego disfrazado. Es el padre que dice, eres todo lo que tengo, y convierte a su hijo en sostén de sus vacíos. Es la madre que dice, prométeme que nunca me dejarás, y transforma el afecto en prisión. No lo hacen con maldad, lo hacen con miedo. Pero el resultado es el mismo. Un hijo que crece con la carga de sostener la vida emocional de sus padres. Esa no es herencia de virtud, es herencia de cadenas. El amor consciente, en cambio, comienza con el reconocimiento. Marco Aurelio escribió, ama a los hombres, pero recuerda que no son eternos. Amar con conciencia es saber que tu hijo no es tu prolongación, no es tu redención, no es tu espejo. Es un ser con su propio destino, con derecho a equivocarse, a buscar, a tropezar, a levantarse, y tu tarea no es escribir su historia, sino enseñarle a empuñar la pluma. Imagina una madre que sufrió abandono en la infancia. Por miedo a repetir esa herida, controla cada movimiento de su hijo, lo llama sin cesar, le impide alejarse, cree que lo protege, pero en realidad lo aprisiona. Ese hijo crece con culpa cada vez que desea libertad, como si vivir su vida fuera traición. El amor inconsciente sofoca, pero si esa madre, en un momento de lucidez, reconoce su herida y dice, este miedo es mío, no es tuyo, cambia todo. Ahora, en lugar de controlar, puede ofrecer confianza. El hijo no crece atado, crece acompañado. Otro ejemplo. Un padre frustrado en su carrera proyecta en su hijo la obligación de triunfar. Cada logro del joven es medido con la vara del no cometas mis errores. El hijo corre, pero no hacia su destino, sino hacia la validación del padre. Vive en una carrera que no eligió. El amor inconsciente exige éxito para calmar la herida ajena. El amor consciente, en cambio, sabe decir, tu vida es tuya. Mi amor no depende de tus resultados. Esa frase, sencilla pero radical, es liberación pura. Séneca advertía, ama de tal manera como si un día tuvieras que odiar. Una frase dura que en el fondo significa, no te apegues al punto de confundir amor con posesión. El apego excesivo convierte el amor en cárcel. El desapego virtuoso convierte el amor en regalo. Porque cuando amas desde la conciencia, das raíces y das alas al mismo tiempo.
raíces para que tus hijos sepan dónde volver, y alas para que se atrevan a volar sin miedo. La práctica estoica, en este punto, consiste en examinar tus palabras y tus actos de amor. Pregúntate, ¿lo estoy apoyando por él o por mí? ¿Lo estoy cuidando o lo estoy controlando? ¿Estoy ofreciendo raíces o cadenas? Esa distinción marca la frontera entre el amor que ahoga y el que libera. Haz un ejercicio concreto. Escribe una carta a tu hijo, aunque nunca la leas en voz alta. En ella, renuncia a poseerlo. Escribe: no eres mi reflejo, no eres mi segunda oportunidad, no eres la reparación de mis heridas, eres tú, y mi amor estará contigo, aunque tomes decisiones que no comprenda. Esa carta, aunque se quede en un cajón, te recordará cada día la diferencia entre el amor consciente y el amor inconsciente. Marco Aurelio decía: lo que amamos nos dice quiénes somos. Si amas con miedo, revelas tu sombra. Si amas con conciencia, revelas tu virtud. Y la virtud, a diferencia del miedo, se transmite como herencia luminosa. Tus hijos no recordarán tus planes ni tus imposiciones. Recordarán la libertad que les diste, el espacio que abriste, la confianza que sembraste. Esa es la verdadera herencia. No cadenas invisibles, sino alas visibles. El amor consciente no elimina el dolor de la vida, ni evita que tus hijos enfrenten pruebas. Lo que hace es asegurar que las batallas que enfrenten sean suyas, no las tuyas. Que los miedos que carguen sean los propios, no los heredados. Que los sueños que persigan sean auténticos, no el eco de tus frustraciones. Eso es lo que significa amar estoicamente. Acompañar sin poseer, sostener sin sofocar, guiar sin imponer. Al final, el amor consciente es el único capaz de romper todas las cadenas anteriores. Los juicios heredados, las sombras proyectadas, los miedos transmitidos, porque donde hay amor enraizado en la virtud, no queda espacio para la repetición inconsciente. Y ese amor no se mide en abrazos vacíos ni en frases melosas, sino en la libertad que deja tras de sí. Recuerda, tus hijos no necesitan que los hagas a tu imagen, necesitan que los ames en la suya. Al final, liberar a tus hijos del peso de tu karma no es cuestión de palabras bonitas, sino de actos conscientes. Lo que no transformes en ti, ellos lo cargarán. Lo que decidas enfrentar, se convertirá en alas para su vida. Recuerda, tu herencia más grande no son bienes ni títulos, sino la libertad que les dejas para ser quienes realmente son. Si este mensaje resonó contigo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas reflexiones. Y no olvides mirar el video que aparece ahora en pantalla. Puede darte la chispa que necesitas para seguir creciendo en tu camino. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.